A todos. Esta semana os traigo la continuación del análisis de British American Tobacco. Concretamente ya vimos la semana pasada la historia y el análisis de Reynolds Tobacco, que fue un poco el germen de lo que es hoy la filial de Estados Unidos de British American Tobacco. Esta compañía actualmente es un gigante de la nicotina, podríamos decir. Tiene por un lado marcas globales y también con mucha implantación en Estados Unidos de cigarrillos, que bueno, luego veremos más en profundidad. Y lo que veis en pantalla es un poco lo que pone la compañía sus esperanzas de futuro de darle la vuelta al negocio y depender menos de los cigarrillos en este mundo, sobre todo en Occidente, que va migrando a productos de nueva generación. Concretamente, pues eso, al vapeo, al tabaco calentado y al tabaco oral. Así que nada, vamos a ello. Saber en primer lugar cuál ha sido la estrategia a lo largo de su historia, sobre todo historia reciente de British American Tobacco. Básicamente la compañía ha prosperado desde que la hemos analizado para este vídeo, desde el año 2004, a base de realizar adquisiciones de otras compañías tabaqueras. Al final el negocio de los cigarrillos se presta mucho a las fusiones y adquisiciones. Es un negocio muy poco intensivo en capital. De esta forma tú puedes apalancarte con mucha deuda para comprar un negocio de cigarrillos y como el negocio a priori crece sin que tú le tengas que meter más dinero, por así decirlo, invertir más dinero más allá de lo que es tu CAPEX de mantenimiento, es decir, lo que le tienes que invertir para mantener cada año en buen estado de forma tus activos, pues realmente ese dinero lo puedes dedicar, el que te reparte la compañía, a devolver deuda y a pagar intereses. Encima, en este caso, pues si lo haces a gran escala, como fue el caso de British American Tobacco, pues al adquirir compañías líderes de cigarrillos en nuevos mercados en los que tenía poca o nula presencia, que tenían sus marcas locales con buena implantación allí, pues lo que haces es utilizar la red comercial y de distribución de cada uno de esos mercados donde has ido adquiriendo estas compañías, y lo que vas a hacer con el tiempo, en el medio y largo plazo, es sustituir las marcas locales que has adquirido de esas compañías pequeñas y nacionales o regionales, y las vas a ir sustituyendo con marcas tuyas que quieras convertir en globales. En este caso, pues en el caso de British American Tobacco, pues tenía 4 marcas que quería que tuviesen implantación en todo el mundo, o al menos en el mayor número posible de mercados. Luego también la estrategia que han seguido en British American Tobacco, pero que también hemos visto, por ejemplo, en Heineken o en la propia Philip Morris, o incluso, no tengo un vídeo hecho sobre la misma, pero si habéis leído mi libro Invertir en Bolsa Española, pues el caso de Viscofan, ¿no? que al final pues movía fábricas desde países con mano de obra más cara a países en economías menos desarrolladas y que era más barato producir. Pues esto es parecido. Al final pues iba cerrando fábricas en lugares más caros y las abría en otros sitios donde había adquirido compañías y que les salían más baratos. Por eso también pues vemos muchas fábricas en Europa, en países como Portugal, como Italia, como Grecia, porque es más barato que producir en Reino Unido, en Holanda, en Alemania, etc. Entonces, esta es la idea, y como has ahorrado en costes, como vas ahorrando bastante en costes de todas estas sinergias por la consolidación del mercado, pues en la práctica, aunque hayas pagado un poquito más caro por esas adquisiciones, pues se te queda un mejor múltiplo de la operación. Y como encima desde el 2004 pues los tipos de interés no hacían más que bajar hasta llegar casi a tipos cero, no es que se financiase al 0% ni de lejos, eso es lo que pagaban los estados en su mejor momento, pero sí que le bajaron mucho los tipos de interés. Entonces esto le permitía refinanciar su deuda más barata conforme él iba venciendo, o si tenía la posibilidad anticipadamente de refinanciarla, y el cóctel pues ha sido muy positivo para la compañía. Aquí tenéis un gráfico que
que ejemplifica lo que os estoy contando. Al final esto es el porcentaje que representan las cuatro marcas globales de British American Tobacco, que luego las expandió a partir del 17 con las marcas de Reynolds cuando la adquirió totalmente, y más recientemente con las de Reynolds sobre todo, de Estados Unidos. Pues el porcentaje que representan estas marcas, que son pocas, son 4 a nivel global y luego 3 de Reynolds a nivel Estados Unidos, lo que representan sobre el total de los volúmenes comercializados por British American Tobacco. Como podéis observar, en el año 2004 representaba un 17% y esto ha ido subiendo, hasta que en el año 2004 pues ya representa un 67%. Realmente se estancó un poco, sobre todo porque en Estados Unidos no sustituyó a las marcas fuertes de Reynolds por las marcas globales que tenía de fuera de Estados Unidos. Entonces, claro, el efecto que sí tenía con otras compañías es como si adquieres, por ejemplo, British American Tobacco adquirió en Colombia Protabaco, que era una de las líderes allí en cigarrillos. Pues como si coges allí una marca conocida en Colombia de cigarrillos y lo que haces es que poco a poco la vas sustituyendo por la marca Ken o la marca Lucky Strike, Dunhill o Rothmans, cualquiera de las marcas globales de British American Tobacco. Y así pues consiguió este efecto de que cada vez tuviese menos marcas sobre las que hacer marketing y publicidad dentro de lo que puede hacer la compañía, y luego también pues tiene menores gastos de producción. Al final, un menor número de marcas de cigarrillos con los mismos volúmenes pues te permiten obtener mejores precios de los proveedores. Pongo el ejemplo de Miquel y Costas, de la española, que ya analizamos aquí en el canal, y que hacía el papel para los cigarrillos, los filtros, las cajetillas, etcétera. Pues al final, si tú vas a Miquel y Costas y le quieres encargar, yo qué sé, 5 toneladas de papel de cigarrillos al año de 10 marcas diferentes, pues probablemente te salga más caro que si se lo encargas de 3 marcas diferentes, pero es el mismo volumen en toneladas de papel, ¿no? Porque al final pues tienen que hacer menos moldes, etcétera, lo que sea. Y encima, pues si si una marca tiene implantación verdaderamente global, pues los consumidores, por ejemplo, de yo qué sé, Lucky Strike en España, pues si viajan a Sudáfrica, pues allí también van a tener, muy probablemente, es un ejemplo, pero muy probablemente también tendrán Lucky Strike, y cuando vayan al estanco, pues no van a tener que pensar en qué otro tipo de marca compran, tal, sino que viajan a otro país y automáticamente ese consumidor y su gasto periódico como consumidor que es, pues te lo sigues llevando y vas a tiro hecho. Un ejemplo pues serían los McDonald's, ¿no? Al final vas a un país extranjero que no conoces allí, no necesariamente vas a ir a McDonald's, pero imaginemos que vas de modo económico y quieres comer barato, pues oye, si estás en un apuro y dices, ostras, no sé dónde comer, tal, y hay un McDonald's ahí, pues mira, sabes lo que más o menos te vas a encontrar en McDonald's, y no te la juegas y vas allí en vez de por ejemplo, alguna empresa de comida rápida de cualquier país raro al que hayas ido y que no te fías mucho de a ver qué te vas a encontrar. Pero bueno, es un ejemplo. Y esta estrategia pues también la ha llevado a cabo, como veremos luego en su historia, con la marca Vuse, o Buse, no sé cómo se pronuncia, de vapeo, que es actualmente la líder global en vapeo. Y bueno, como veremos en su historia, pues British American Tobacco ha poseído, tras adquirirlas, diferentes marcas de vapeo en diferentes países, líderes en diferentes países, y lo que ha hecho progresivamente es ir sustituyendo estas marcas por Vuse. Y así pues lo mismo, pues si vas a Estados Unidos tienes Vuse, si vas a, yo qué sé, a Polonia tienes Vuse, y si vas a Sudáfrica pues también. Esa es un poco la estrategia y le ha funcionado muy bien. Aquí tenéis un poco los frutos de toda esta estrategia de adquisiciones de British American Tobacco, que es básicamente la cuenta de pérdidas y ganancias desde 2004 a 2024. Hay que decir que esto está en libras. Luego en la siguiente diapositiva os enseñaré cómo han evolucionado los beneficios operativos en euros, porque al final la libra
se ha depreciado considerablemente respecto al dólar y respecto al euro desde que empezó este periodo, ¿no? 2004-2005 estaba mucho más fuerte, y esto al final hay que tenerlo en cuenta porque British American Tobacco la mayor parte de los beneficios no los hace en Reino Unido, en libras. Ni la mayor parte de sus ingresos son en libras, ni de sus gastos, tiene solo la mayor parte de los de estructura, pero bueno, la estructura pues no representa un porcentaje muy elevado, y además, como veremos también en la parte de los riesgos de riesgo financiero, pues la mayor parte de las deudas de British American Tobacco están en dólares y en euros. Una parte también en libras, pero sobre todo dólares y euros, un poco para casar la obtención de beneficios con el pago de deudas. Pero bueno, en este caso sí que se aprecia. Siempre viene bien el hacer algún repaso de contabilidad básica, ¿no? Al final pues tenéis la primera línea, que son los ingresos brutos. Estos son lo que ingresa una tabaquera contando todo tipo de impuestos, de gastos, su parte, la parte que es para el Estado, etcétera. Entonces luego a esos ingresos brutos le tenemos que restar los impuestos especiales, que también tenéis en esa línea. Las empresas tabaqueras americanas tienen las cuotas por el Master Settlement Agreement, que es el acuerdo al que llegaron a finales de los 90 para zanjar todos los pleitos por responsabilidades de gastos sanitarios derivados de la nocividad del tabaco en Estados Unidos, y que tenían con los representantes legales de los diferentes estados de Estados Unidos. Al final pues ya vimos en el vídeo de Altria, lo vimos en el de Reynolds, que llegaron a un acuerdo con varios estados, y luego pues se generalizó y pactaron con los 50 estados. Entonces, bueno, en el caso de Estados Unidos, esto no lo incluyen en la partida de impuestos especiales, sino que va aparte como un coste operativo. Está en el caso de British American Tobacco, lo encuentras como otros gastos operativos. Pero bueno, en este caso, pues como en la práctica es un impuesto especial al tabaco, pues yo lo que he hecho es incluirlo ahí para que se vea claramente. Al final, en el año 2017, como veremos en su historia, British American Tobacco adquiere la participación que no poseía de Reynolds. Tenía un 40 y tantos y adquirió la parte que no tenía. Entonces, al hacerse con el total control de Reynolds, pues pasó a consolidar por integración global su cuenta de pérdidas y ganancias, y con ello pues también la parte esta del Master Settlement Agreement. Entonces, en la parte de impuestos especiales en esta fila, a partir de 2017 incluye ya sumado la fila justo de debajo del acuerdo con los estados de Estados Unidos. Y pues se puede ver que desde que adquirieron Estados Unidos, como en Estados Unidos se pagan menos impuestos al tabaco, al menos a día de hoy, pues sí que se ha podido ver que el porcentaje de impuestos especiales sobre la facturación de British American Tobacco pues no ha hecho sino bajar desde 2017, ¿no? De 2016, desde que adquirieron su filial de Estados Unidos de manera completa, y también en parte porque la parte que venden de vapeo, de tabaco oral y de tabaco calentado pues tiene por ahora, a día de hoy, una menor tributación, sobre todo en Estados Unidos, y va bajando el porcentaje. Pero bueno, restamos esto, llegamos a los ingresos ajustados, que es en lo que yo me fijo para luego calcular los diferentes tipos de márgenes, margen bruto, margen operativo, etc. También he puesto como dato interesante lo que se gasta en sueldos, salarios, pensiones, etc., gastos de empleados, que lo tenéis debajo del margen bruto. Y bueno, pues también el porcentaje sobre los ingresos ajustados que representan los gastos de empleados. Como veis, pues todas estas integraciones de compañías pues también han ayudado a que vaya bajando proporcionalmente desde un 16-17% lo que se gasta en sueldos y salarios hasta un 12% la compañía. Tenéis otra partida que es los costes de reestructuración. Esto normalmente es un extraordinario, es decir, que lo excluyes del cálculo del beneficio neto porque se considera que no va a ser recurrente, pero en el caso de compañías como British American Tobacco, ya nos ha pasado con otras compañías, pues como de manera permanente estaban adquiriendo compañías y gastándose dinero en
en cerrar unas fábricas, despedir, mandar a otra fábrica, etcétera, pues tenían gastos de reestructuración todos los años. Pues para mí no es un gasto extraordinario y por eso sí lo tenía en cuenta. Sí es verdad que, como podéis observar, en el año 2023 se pasa de 771 millones en 2022 a solo 2 millones de costes de reestructuración en 2023. Al final, en 2022, la compañía anunció que ya había acabado de hacer todas las reestructuraciones que tenía pendientes de las adquisiciones pasadas que había llevado a cabo, y entonces pues a futuro pues espera que no haya más reestructuraciones. Esto, bueno, en principio, claro, si el negocio sigue reduciéndose en cuanto a volúmenes, como pasa por ejemplo en el caso de Logista, pues tiene sentido que vuelvan a futuro los costes de reestructuración conforme necesites un menor número de empleados o fábricas más pequeñas, un menor número de fábricas, etcétera. Pero bueno, por ahora es lo que han comentado, y es verdad que en 2023 y 2024 no ha habido costes de reestructuración. Lo único que hay que tener en cuenta es que en la práctica estos costes son también inversiones. Porque claro, si ya no inviertes en reestructuración porque no puedes llevar a cabo adquisiciones que luego integres, pues lógicamente los beneficios ya únicamente van a crecer con lo que crezca tu propio negocio. No va a haber ese extra derivado de las adquisiciones. Pero bueno, en cualquier caso. Y bueno, también la partida de depreciación y amortización, que es interesante. La depreciación es lo que van cayendo de valor, al menos desde la perspectiva teórica, en la contabilidad de los activos fijos. La amortización son los intangibles, los activos más etéreos, ¿no? Las marcas, las relaciones comerciales, etcétera. Y bueno, en 2004-2005 no nos dan ese dato, pero bueno, a partir de 2006, pues sí que incluyo, aparte, la amortización y deterioro de intangibles. La amortización pues puede darse, por ejemplo, si una marca, pues tú dices que tiene una vida más fácil, una relación comercial con un cliente, tú dices, esta relación comercial con este cliente o este acuerdo va a durar 10 años. Pues haces una amortización de ese activo intangible a razón de un 10% anual, ¿no? 10 años, 10% anual. Y entonces, ahí sí tendría sentido que lo tuvieses en cuenta cara a calcular el beneficio operativo. Pero claro, en este caso son amortización de intangibles derivados de la compra, de cuando ha llevado adquisiciones la compañía de, a su vez, otras compañías de tabaco. Entonces, en este caso, por mucho que tú vayas amortizando, por ejemplo, el fondo de comercio, ¿no? Que es la diferencia entre el patrimonio neto de la compañía que adquieres, es decir, imaginaros que compramos, volvemos al mismo ejemplo de la tabaquera colombiana, compramos Protabaco por 400 millones de libras, y resulta que la contabilidad de esta compañía que hemos adquirido dice que su patrimonio neto es de 100 millones en el momento de la adquisición. Pues en este caso, el fondo de comercio sería la diferencia entre lo pagado y lo que dice la contabilidad de la compañía adquirida que tiene patrimonio neto, que en este caso serían 100 millones, así que el fondo de comercio son 300 millones. Entonces hubo una época que se podía amortizar el fondo de comercio y más adelante, pues bueno, depende de cada país, o lo que se podía amortizar era parte de esta cuantía por las relaciones con clientes, los acuerdos comerciales, etcétera. Entonces, claro, realmente por mucho que se vaya amortizando, la compañía en principio sigue valiendo lo mismo. Luego tienes lo que es el deterioro de los intangibles, que esto lo que significa es que cada año tú tienes que analizar con tu equipo de financieros, y también luego que te dé el visto bueno el auditor de tus cuentas, los señores de Deloitte o de los KPMG o los que sean, pues te tiene que dar el visto bueno de que tu fondo de comercio sigue valiendo lo mismo, más o menos. Si vale menos, te tienes que dar un deterioro. Es decir, que si en el pasado tú te has gastado 10.000 millones de libras en adquirir compañías de tabaco y resulta que hay una que va muy mal y que te costó en su momento 1.200 y tenías un fondo de comercio de 1.000, todavía hay pendiente de amortizar en tu balance, pues a lo mejor tienes que coger esos 1.000 millones y decir, oye, la compañía vale la mitad porque va muy mal alta, entonces en vez de 1.000 vale 500, pues te tienes que dar un deterioro de 500 millones de libras en este caso, y te lo pones como gasto. Pero claro, realmente a lo mejor la compañía, aunque se pagase cara, sigue dando el mismo beneficio. Entonces, en este caso, la cifra de deterioros es interesante
para saber si se ha metido la pata con la compra de alguna compañía, pero claro, también hay que tener en cuenta que cuando las compañías adquiridas salen mejor de lo que pensamos, no se revaloriza el fondo de comercio. Entonces, claro, no se compensa la parte mala con la parte buena de que vayan unas mejor que otras y viceversa. Entonces, bueno, en principio yo lo aparto. Y entonces esta fila de amortización y deterioro de intangibles, debajo de depreciación y amortización, yo lo que hago es que la resto la excluyo para calcular el beneficio operativo. Y fijaos si es importante porque, por ejemplo, en el año 2023 tuvieron por esta partida, 27.846 millones. Y en 2024 igual, 2.337 millones. Pues al final son adquisiciones pasadas, en este caso en 2023 y 2024 caso de Reynolds en Estados Unidos, del negocio de vapeo y demás en Estados Unidos, que iba un poquito peor y han dicho, oye, pues el fondo de comercio no vale 50.000 millones, sino que vale 20.000 millones. Pues métete un hachazo de 30.000 en la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, para ver realmente lo que el negocio sigue generando, pues lo ajustamos. Entonces ya llegaríamos a la cifra de beneficio operativo, que bueno, tenéis ahí también con el margen operativo. Es un negocio muy, muy rentable, como podéis observar, ha aumentado sus márgenes operativos desde un 35%. Bueno, tiene truco, ¿eh? Yo miraría desde el 2005 y os explico por qué. En el año 2004 se fusionan la filial de British American Tobacco en Estados Unidos con Reynolds, que ya lo vimos en el vídeo de Reynolds Tobacco. Entonces, claro, como se fusionan, pero a British American Tobacco solo le corresponde un 40 y poco por ciento del accionariado de esta nueva compañía que se iba a llamar Reynolds American, pues pasaba a desconsolidar las cuentas de esta compañía, ¿no? Como tenía efectos prácticos menos de este 50%, que suele ser el que marca que consolides por integración global la cuenta de pérdida y ganancias de esta compañía, pues el resultado es que salió de las cuentas de British American Tobacco la filial de Estados Unidos, que claro era más rentable porque tenía una fiscalidad mucho mejor a efectos de impuestos especiales. Entonces, claro, sale esta filial y automáticamente pasa a tener menores beneficios y también menores márgenes. Entonces, si nos fijamos desde 2005, que sería un poco el año mejor para comparar, pues sería pasar de un 26% de margen a un 48% en 2024, en 18 años, que está muy bien. Entonces, los beneficios habrían multiplicado en estos 18 años por 5 veces, 6 veces en libras, aunque como os he comentado, la libra se ha depreciado mucho y a efectos de British American Tobacco, pues tampoco, un poco porque tiene sus orígenes allí en Londres y reporta en libras, pero realmente pues quizás tendría más sentido verlo en euros o en dólares. Como nosotros vivimos en euros y nos interesan los euros, y sabemos que British American Tobacco pues también genera bastante en euros, pues vamos a ver la evolución de los beneficios operativos desde el 2005, quitado de la ecuación 2004 por las razones que os he comentado, que distorsionaba un poco esa desconsolidación de la filial de Estados Unidos, y como podéis observar pues ha multiplicado por 4 veces en 18 años los beneficios operativos, que equivaldría a un 8%, 8 y poco por ciento de crecimiento anual compuesto de los beneficios operativos. Lo único que, claro, lo que os he comentado, hay que tener cuidado con las técnicas, digamos, rápidas de ver si una empresa es una buena compañía o una buena inversión o no, de decir, bueno, como ha crecido el beneficio operativo en los últimos 20 años tanto y el dividendo ha crecido tanto en los últimos 20 años y ahora ha aumentado márgenes y ha reducido deuda y tiene un accionista de referencia, aquí en este caso un millonario, ¿no? De las Islas Caimán, Kenneth, creo recordar que se llama, Kenneth Dart, pues, y encima cotiza un múltiplo de PER 8 o de PER 7, pues ya la compañía es buena inversión y adelante con ella. Hombre, esto está bien para hacerlo mejor que la media, en el sentido de que sigues unos parámetros cuantitativos que tienen sentido, pero ya si puedes bajar un poco más al barro y tratar de entenderlo, pues si veis esta gráfica, pues si se ve que cuando lleva a cabo adquisiciones sube, integra las adquiridas y sigue subiendo,
y luego cuando ya no tiene muchas sinergias de gastos por cierre de fábricas, por expansión de las marcas globales a los nuevos mercados, etcétera, etcétera, pues ahí sí que inicia un ligero declive y es un poco lo que ha pasado ahora, que ya se ha quedado sin compañías que adquirir. Lo que sería un auténtico pelotazo sería adquirir la de la India, pero parece que la compañía no va en esa dirección. Algún día os traeré el análisis de ITC, que es la participada, bueno, una compañía en la que tiene participación de la India, la líder en la India, British American Tobacco, y que tienen también un montón de activos de alimentación, de todo tipo de negocios, hoteles, y creo que actualmente tiene entre un 20 y un 25% de participación British American Tobacco, y es una compañía que vale en bolsa 60.000 millones de dólares, que se dice pronto. Es decir, que tendría ahí como unos 15.000, 17.000 millones en activos que bueno, le reportan una buena rentabilidad por dividendo, pero hace poco vendió una participación. Que bueno, yo creo que encima en la India, no está permitido los productos de nueva generación. Entonces, claro, eso es una barrera de entrada para que te disrupcionen nuevos productos que tú no controles, que es un poco lo que les ha pasado a Altria y en cierto modo, ya se verá, pero en cierto modo también a British American Tobacco. Un poco de lo que se ha aprovechado Philip Morris. Y bueno, no sé, sería una compra muy muy grande, aunque realmente si siguen desapalancándose hasta a lo mejor 2 veces EBITDA, pues si pasan de 2 veces EBITDA a 5 veces EBITDA, que sería a unos 12.000 millones de EBITDA al año, pues sería multiplicarlo por 3 o por 4 veces, pues a lo mejor podrían llegar a los 40, 50.000 millones y hacer una OPA sobre esta compañía de la India. No sé si realmente, no sé si realmente la regulación de la India lo permite, a lo mejor no. A lo mejor tiene que mantener una parte en manos de accionistas de la India, no lo sé. Pero sí que podría darle oxígeno para estar otros 6 o 7 años integrando esa compañía, devolviendo deuda y otra vez volviendo a beneficiarse de lo que es el apalancamiento, que bueno, siempre tiene mala fama la deuda, pero muchas compañías de negocios estables han sido exitosas gracias a la deuda y siguen habiendo ahora tipos de interés bajos. Pero bueno, parece que no va por ahí la compañía. Quizás es lo que yo aspiraría a hacer si fuese ellos, porque realmente tampoco tienen muchas más opciones. Pero bueno, ya lo veremos. Vamos a ver rápidamente los riesgos de British American Tobacco. Yo creo que el más interesante y el más importante es el riesgo de competencia. Hay otras compañías que tienen otros riesgos y en este caso de tabaco, pero en este caso los mayores de British American Tobacco y donde yo creo que hay que incidir más es este del riesgo de competencia. Entonces vamos a verlo por diferentes tipos de productos. En primer lugar, en cigarrillos. Bueno, pues al final British American Tobacco a nivel internacional, pues casi todos los años se las apañaba para crecer un poquito en cuota de mercado y lleva un par de años que en Estados Unidos pues le están cayendo las cuotas. Al final es el mercado más rentable para la compañía y bueno, pues le está pasando un poco como al resto de grandes tabaqueras en Estados Unidos, a las grandes tabaqueras que firmaron este pacto con los estados del Master Settlement Agreement de tema sanitario o judicial, pues les toca pagar un impuesto especial extra a los cigarrillos que las tabaqueras pequeñas no se vieron responsabilizadas y no lo tienen que pagar. Entonces el resultado de esto es que las empresas pequeñas de tabaco han empezado a hacer la competencia por el segmento low cost, un poco salvando las distancias lo que hace Canalia Tobacco en algunas geografías de Europa a las grandes tabaqueras, y como no pueden competir con ellas porque tienen que pagar un impuesto que las pequeñas no tienen que pagar, pues lo que están haciendo es resignarse y perder poco a poco cuota de mercado. Pues ya vimos en el vídeo sobre Altria que estas pequeñas tabaqueras del segmento low cost ya tienen un 12% de cuota de mercado en Estados Unidos por volumen de los cigarrillos. Entonces, claro, te presionan por ahí y bueno, al final en otros países al final no hay tantas, es verdad que no hay tantas opciones de productos menos perjudiciales para la salud como en Estados Unidos,
ni tan grande es la diferencia de fiscalidad entre estos productos de nueva generación y los tradicionales. Entonces, claro, en lo que se traduce esto es que, por ejemplo, podéis encontrar más barato en Estados Unidos el tabaco oral o el tabaco el vapeo o en su momento más adelante cuando entren, bueno, ya iba a decir el tabaco calentado, realmente ya IQOS está, justo hoy publicaban que uno de sus directivos que habían desembarcado en Colorado para expandirlo por allí. Pero bueno, el caso es que en Estados Unidos en general la población es más rica que el resto del mundo y que la mayor parte de los países, y encima, como tienen tan poca, una fiscalidad tan atractiva a estos productos de nueva generación, las tabaqueras que quieren competir en estos productos pueden poner los precios muy bajos. Y en el caso del vapeo encima es que no hay casi barreras de entrada. Entonces puedes poner el precio todavía más bajo y claro, para el consumidor es muy atractivo cambiarse de categoría, de por ejemplo de cigarrillos a tabaco oral o a vapeo o a tabaco calentado si se da el caso, cuando llegue, pues claro, por un lado es mejor para la salud, es mucho más barato para tu bolsillo, está mejor visto por la gente que te rodea, eh, como pasó en Japón, pues a la gente también le importa el no perjudicar a terceros o no perjudicarles tanto cuando estás fumando. No es lo mismo el snus o el snus con el equivalente, el modern oral que llaman, ¿no? Con las bolsitas estas de nicotina sintética que ahora están tan de moda, como luego veremos, que no molesta a nadie. Al final pues eres tú mismo decidiendo sobre lo que quieres hacer con tu vida y con tu salud o con tu ocio o lo que sea, y no molestas a nadie. No hay lo que se llaman externalidades negativas, ¿no? No molestas a los demás, no les dañas. Y en cambio con un cigarrillo pues sí que sabes que con el humo les estás perjudicando y aparte pues que a lo mejor no les apetece al resto, no les gusta o cualquier cosa. Entonces bueno, el tema es ese, que a Estados Unidos se le ha puesto la cosa complicada en cigarrillos, parecido a... Hombre, un poco mejor que Altria, porque al menos tiene allí al líder en vapeo, con la caída de Hull, que ya la veremos. Pero bueno, sí que es una situación complicada por las razones mencionadas. Al final Altria tiene la parte buena de que tiene marcas más premium que British American Tobacco en Estados Unidos. Y en Estados Unidos el problema de los cigarrillos es que cuando se cambian al vapeo, es verdad que eres el líder, pero como allí pierdes dinero porque la fiscalidad no es tan atractiva, pues al final es perjudicial para tus cuentas. Puedes decir que estás facturando más en vapeo, pero la realidad es que estás ganando menos dinero y la parte que más suele interesar a los fumadores suele ser la pata del tabaco calentado. Y claro, en Europa te está machacando Philip Morris con IQOS. Y IQOS pues sí que es muy rentable. Más rentable incluso a día de hoy que los cigarrillos. Entonces, en cigarrillos está la cosa complicada. Ya luego, si te vas a otras geografías, pues hay lugares donde no está permitido el vapeo, otros lugares donde no está permitido el tabaco oral, otros sitios donde no está permitido el tabaco calentado, etcétera. Bueno, pues depende. Pero, pero bueno, en general el cigarrillo sí que tiene bastante riesgo de competencia. En vapeo, pues en Estados Unidos el panorama era perfecto. La, la líder la líder del vapeo, que era Hull, por mucho, tenía un 70-80% de cuota de mercado. Por pasarse de listo con el marketing en redes sociales, la hundió la FDA y prohibieron la comercialización de sus productos. Y entonces, claro, Views pues, se aprovechó y ha crecido en cuota de mercado muy rápidamente. Ahora mismo creo recordar que tiene una cuota de mercado total del 40%, 45%, y contando los de cartuchos, los reutilizables y los de cartucho cerrado, o sea, las dos variables de vapeadores, y en solo de cartuchos cerrados, pues creo que está en un 50-60%, 50 y tantos. Entonces, bueno, el tema, claro, que con la caída de Hull, pues
por un lado le vino muy bien, como hemos visto, porque se fue el líder o el líder estuvo de capa caída y se ha ido aprovechando, pero también ha habido cambios regulatorios en vapeo. Hay que conseguir una autorización para vender cada producto de vapeo y claro, como en principio, salvo el sabor a tabaco de vapeo y el sabor a mentolado, que yo creo que lo harían también, lo permitieron de antemano porque el mentolado, hay mucha población en Estados Unidos que fuma mentolado, pues está como justificado para que se cambien al vapeo. Pero claro, el contrabando pues ha puesto las botas vendiendo pues los típicos sabores. Si tenéis amigos que vapean, pues los que más gustan son los de frutas, casi siempre son los de frutas. Y encima el contrabando pues vende sabores que le gustan más a los adolescentes, que es lo que en teoría la regulación quiere evitar. Y bueno, pues al final como hace un par de años impusieron este proceso complicado de autorización que tardas en conseguir la autorización en su caso, pues tienes que justificar que ese sabor compensa la cantidad de personas que vas a cambiar de que fumen a que dejen de fumar, con el riesgo de que se apunten a vapear a adolescentes o jóvenes que de otra manera no habrían vapeado, porque es atractivo el sabor. Entonces, bueno, es complicado. Entonces, claro, el problema es que cuando este proceso comenzó, la compañía British American Tobacco empezó a ver que no crecía tanto en vapeo en Estados Unidos. Lógicamente, el mercado negro es el que estaba compitiendo con ella, porque su gama de sabores ya no era tan atractiva. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues para compensar que no crecía, pues dice, oye, al menos vamos a ser rentables y podemos decir que la categoría es rentable gracias a Estados Unidos, de nuevos productos de productos de nueva generación con nicotina. Entonces, claro, subió en 2 años en total entre un 40 y 50% los precios en un momento en el que subía la inflación en Estados Unidos, o sea que la gente estaba como para que encima le subiesen tanto los precios de sus vapeadores. Y gracias a esta subida de precios, pues logró igualar los márgenes, así lo comentó en 2023, entre el vapeo en Estados Unidos de British American Tobacco y sus cigarrillos, lo cual por un lado está fenomenal, es lo que se supone habría que aspirar si te dedicas a gestionar una empresa de estas. Pero claro, el problema es que desde entonces ha dejado de crecer. El primer año creció por facturación, pero no en volúmenes, y el último año directamente no ha crecido ni en volúmenes ni en facturación, porque ya el último año no ha sido capaz de subir tanto los precios, creo que lo subió un 3-4%, y pegó una bajada también de volúmenes. Entonces, claro, se le ha complicado también la cosa en vapeo en Estados Unidos. Y luego en la Unión Europea, pues en principio había poca competencia en vapeo, más allá de las marcas de startups y todos estos, pues bueno, básicamente estaba This American Tobacco y Philip Morris pues tampoco tenía mucha prisa por competir en vapeo, estaba con su IQOS muy contento, que además era mucho más rentable que el vapeo. Pero claro, ahora ha llegado IQOS VIP, que es la submarca de vapeo de Philip Morris con IQOS. Entonces, claro, como os he comentado, a Philip Morris le salía más a cuenta el priorizar IQOS con su tabaco calentado. Pero, claro, como en la Unión Europea desde hace no mucho tiempo, es bastante reciente, han prohibido los sabores que no sean los de tabaco, con sabor a tabaco, pues claro, había que darle alguna alternativa a los consumidores y en Philip Morris dijeron, oye, pues vamos a empezar a ofrecerle pues IQOS VIP, ¿no? Que para eso lo tenemos desarrollado, que tiene tabaco, sabor a tabaco y otros tipos de sabores que a día de hoy pues en bastantes países siguen estando permitidos, de sabores de frutas, etcétera. Y entonces, pues claro, una parte de los que dejaban IQOS se iban a IQOS VIP, pero el problema es que también otros tantos que estaban consumiendo Views o otras marcas de vapeo, pues se han ido a IQOS VIP, ¿no? Que es el segmento ahora premium de la categoría. Y muy rápidamente, en unos cuantos países de Europa en los que desembarca IQOS VIP, pues se está colocando en primera posición en apenas un año. Entonces, claro, está como disrupcionándole a British American Tobacco también en la Unión Europea el vapeo de IQOS. Entonces, claro,
tienes este problema en la Unión Europea, pero es que encima en países como España y otros tantos países, pues se están empezando a prohibir los sabores del vapeo diferentes al tabaco. Poco, pues lo mismo, para no atraer a los jóvenes, tal. Y claro, el problema es que parte de esos consumidores de vapeo de otros sabores, pues probablemente acaben en el contrabando. Ya hemos visto el caso en Estados Unidos, incluso probablemente es exagerado porque siempre las compañías tienen interés y lo exageran, pero comentaba que en Estados Unidos el mercado del vapeo por facturación eran unos 10.000 millones de dólares, lo decía British American Tobacco, y, y que el 60% era de contrabando. Entonces, a lo mejor no es el 60% y es el 40% o el 30%, pero aún así es un montón. Y te podría hacer otro nuevo roto en la filial de vapeo de la Unión Europea, ¿no? Luego en tabaco calentado, pues Glo, que es la marca de tabaco calentado de British American Tobacco, es actualmente la única que planta cara a IQOS. Vamos a ver qué tal le va a Plum, que es la de Japan Tobacco y que han llegado a un acuerdo con Altria para comercializarse en Estados Unidos y plantar cara también allí a IQOS y probablemente mejorarán los dispositivos y lo harán mejor en Europa y otros países como Japón. Pero es que encima British American Tobacco, que no le pueden surgir más frentes, pues resulta que fuera del segmento premium no tenía mucha competencia en tabaco calentado y ahí es donde conseguía coger un poco de cuota en tabaco calentado a IQOS. Pues resulta que Philip Morris ha dicho, oye, ¿y por qué no aspirar a tenerlo todo? Y ha llegado a un acuerdo con KTIG, que es una tabaquera de Corea del Sur, un antiguo monopolio estatal de tabaco, y que tiene un producto de tabaco calentado bastante competitivo. De hecho, allí en Corea del Sur, si mal no recuerdo, está por encima de IQOS. Sigue teniendo presencia IQOS, pero está ahí bastante disputado. Y entonces el acuerdo al que han llegado es que este producto de KTIG pues va a distribuirlo Philip Morris en todas las geografías en las que está presente para el segmento intermedio y low cost. Entonces, claro, están en British American Tobacco más fastidiados todavía. De hecho, ellos lo mencionaban en su informe anual, en su último informe anual, que decían, un competidor, por un lado, ha llevado a cabo innovaciones que le ha ido muy bien, que es IQOS y Luma, que es el equivalente al aparato que tenéis a la derecha, pero de IQOS, y encima ha llegado a un acuerdo con otro operador para atacar el segmento que no es premium, que es KTIG. Entonces, la esperanza desde mi subjetiva opinión, la esperanza de British American Tobacco en este segmento, en tabaco calentado, es el Glo Hilo que tenéis a la derecha, que básicamente viene a ser una versión un poco menos lujosa del IQOS y Luma. Es como un cigarrillo, al final, pues he estado viendo reseñas, opiniones y tal, y básicamente lo que dicen los usuarios es eso, que en mano pues se nota como que son materiales de plástico, no tan lujosos como los de metal de IQOS y Luma, y los colores son más feos o menos atractivos y tal, pero al menos es algo parecido a estar con un cigarrillo, un purito, en este caso más un cigarrillo porque pesa muy poco, y eso pues era lo que del IQOS y Luma estaba funcionando tan bien. Entonces en este caso es un aparato que tú metes ahí el cartucho en el agujero de arriba y puedes o consumirlo sin sacar el boli, que es como le llama, el pen del aparato, y tienes 20 usos. Eso si no lo sacas. Si lo sacas, pues la batería del aparatito este pues dura muy poco y solo tiene para 2 usos. Entonces tendrías que sacarlo y tienes para consumir dos cartuchos de tabaco calentado y luego lo vuelves a dejar. Si quieres más de 2, pues ya tienes o que esperar a que cargue mínimamente y volver a sacarlo, o bien seguir consumiendo con todo el aparato, que bueno, tampoco es muy cacharro y yo creo que le va a ir muy bien a Glo Hilo, o al menos que se va a defender mejor. Lo que no sé, sí, pues realmente por lo que he estado viendo, la reseña que vi era de Serbia, que se está comercializando allí, y ahí se vendía por 35 o 45 euros. Que bueno, no sé cuánto será el precio en países de renta per cápita más elevada, pero a priori sí parece que podría ser competitivo con los precios más elevados de IQOS y Luma. Pero bueno, iremos viendo. Pero al menos, mira, pues tiene esa posibilidad interesante.
Luego en tabaco oral tradicional, no confundir con el moderno, el tradicional, pues como veremos en su historia, Reynolds, que en la práctica vamos a considerar British American Tobacco, en 2006 adquirió Grizzly, que era esta marca de la derecha de tabaco oral tradicional por 3.500 millones de dólares. Realmente es una filial que le ha sido bastante rentable y que factura unos 1.000 millones al año. Lo que pasa es que, claro, la tendencia de estos últimos años, que lo vimos también en el análisis de Altria, es a ir hacia el tabaco oral moderno, lo que se conoce como modern oral, oral moderno, que básicamente es como el snus sueco, pero con nicotina sintética. Son como las bolsitas estas que se colocan entre la encía y el labio, con la diferencia de que en vez de tabaco, pues llevan nicotina sintética. Por lo que he podido leer yo de los informes de British American Tobacco, tiene un poquito menos de tóxicos que el snus con el tabaco, y la satisfacción pues es igual o mejor, y por eso pues está triunfando. Y nada, pues al final Bats pues ha rendido a la evidencia de que esto ya no acaba de tirar, y ha sacado la versión de tabaco oral moderno, de Modern Oral, de Grizzly, ¿no? De esta marca. Realmente la compañía no adquirió solo esta marca, pero esta marca era el 70% de esa compañía que adquirió de tabaco oral. Pero bueno. Entonces, bueno, básicamente en el tabaco oral tradicional está desapareciendo. No es que vaya a desaparecer de la noche a la mañana porque va poco a poco, pero sí que se observa tanto en Philip Morris como sobre todo en Altria, y también en las cuentas de British American Tobacco, que la tendencia es, sobre todo en Estados Unidos, a dejar atrás el tabaco oral tradicional y mudarse al moderno. Luego, en el caso del modern oral, del tabaco oral moderno, que son estas bolsitas de nicotina sintética que os he comentado para poner en el labio, pues tiene la marca Velo, que bueno, Velo al final no es mala marca. El problema es que en Estados Unidos, pues las marcas que llevan la voz cantante pues son las de Philip Morris, sobre todo, y en menor medida la de ON de Altria, ¿no? que ya vimos en el análisis de Altria. Entonces, en la Unión Europea, British American Tobacco está promocionando con mucho éxito Velo. El problema es que está en un limbo legal. Al final, pues si vais en España a algún estanco, pues probablemente podréis encontrar bolsas de Modern Oral, ¿no? Probablemente tengan allí la marca de Velo, pero el problema es que está eso, que no está regulado, y claro, los gobiernos, pues por ejemplo en Alemania ahora se ha suspendido su venta, en plan, oye, tenéis vosotros aquí mucha cara vendiendo un producto que no está regulado y que sabéis que no debéis comercializar porque no está regulado, así que vamos a suspender la comercialización del mismo hasta que lo regulemos. ¿Ya cuánto tardamos en regularlo? Pues ya se verá. Pero bueno, entonces claro, si la Unión Europea nunca ha querido legalizar el snus, que es las mismas bolsitas que el Modern Oral de Velo, pero con tabaco en vez de nicotina sintética, pues no sé yo por qué iba a querer legalizar el tabaco oral moderno. Es una posibilidad, aunque yo creo que de darse el caso tendría sentido que legalizasen los dos. Pero bueno, el caso es que Philip Morris no ha querido entrar muy fuerte en este segmento porque no le gusta entrar en productos todavía no regulados, pero bueno, al final British American Tobacco pues tiene esa acuciante necesidad de sacar dinero debajo de las piedras, y bueno, mira, si algún día se legaliza, pues ya tiene la posición ahí bastante defendida. No os he comentado del tabaco tradicional, que también tienen marcas de snus en Escandinavia, en los países nórdicos, pero bueno, al final tampoco pesan mucho. Luego, otro riesgo importante de British American Tobacco es el riesgo financiero. Al final, la compañía, como tabaquera que es, genera muchísimo efectivo, y como reparte un 60-70% del beneficio neto ajustado en dividendos, pues todos los años tiene margen para devolver deuda si lo necesita, y si no, pues puede o adquirir otras compañías o recomprar acciones. Al final, lo bueno de estas compañías es que si lo vemos sobre el papel, tú dices, uy, tiene una deuda de 3 veces EBITDA, esto es mucha deuda.
pero realmente en el caso de British American Tobacco convierte en flujo de caja libre entre un 90 y un 100%, 105% de su EBITDA. Entonces, claro, no es lo mismo tener 3 veces EBITDA cuando la mitad del EBITDA lo conviertes en free cash flow y lo puedes dedicar a devolver deuda u otras cosas, o cuando conviertes el 100%, como es el caso de British American Tobacco. Entonces, bueno, como los tipos de interés han subido y la empresa ahora pues no tiene tantas ideas para comprar compañías y eso, pues ha cambiado el objetivo de irse a 3 veces EBITDA de deuda a 2,5 veces. Porque al final le compensa devolver deuda que no le suba mucho la carga financiera y, bueno, obtener un retorno bajito pero seguro de devolver deuda. ¿Cuál sería el resumen respecto a este riesgo? Si no decrecen en beneficios, pues no tendrá ningún problema. No tiene mucha deuda ni es preocupante. Lo único es vigilar que no caigan los beneficios o que no caigan muy rápido. Aquí tenéis la evolución de la deuda neta en libras de la compañía desde 2004. Al final se aprecia que el máximo lo tocó con la compra de los mayoritarios, en este caso de Reynolds Tobacco, en el año 2017, que pasó de 17.000 a 46.000. Pero desde entonces pues ha ido reduciendo todos los años como podéis apreciar la deuda y actualmente pues está en una situación bastante saneada para lo que es su negocio. Luego me quejaba yo por Twitter, porque la verdad es que me tienen negro esta semana que me he estado mirando todos los informes de la compañía para hacer el análisis, pues mira, podéis ver aquí, esto es desde el año 2004, todas las veces que han cambiado su forma de desglosar los ingresos, los beneficios operativos y los volúmenes de tabaco. Veis que en el 2004 pues estuvieron 5 años dividiendo el mundo en Europa, Asia, Pacífico, Latinoamérica, África y Oriente Medio, y luego América, Pacífico, que también incluía Canadá y Japón. Y luego cogen en los siguientes 2 años, porque solo duraron 2 años, y te divide en Europa del Oeste y Europa del Este, Asia, Pacífico, en Asia, Pacífico meten Japón, lo sacan de América, Pacífico, luego hacen varios cambios más, luego ha hecho, como podéis ver, 3, 4, 5, 6 cambios, o sea, han reportado de manera diferente 6 veces en 20 años, que es una barbaridad. Entonces, claro, salvo Estados Unidos, que se ha mantenido estable desde el año 17, pues, bueno, como el 2017 no estaba totalmente consolidado, pues nos vale desde el 18, podemos ver la evolución de Estados Unidos, pero el resto de regiones, aquí tenéis, por ejemplo, los beneficios, lo mismo en beneficio operativo. Es que os lo pongo porque me ha llevado su tiempo tomar notas y tal, y por si os sirve tener los datos. Pero es que con tanto cambio de la forma de reportar, pues no te sirve para nada. Y es una pena porque da rabia al final. A mí me gusta, veo por ejemplo los de Carelia Tobacco que analizamos, y tú tienes ahí los últimos 20 años, como British American Tobacco, pues puedes comparar por regiones y tú ves lo que ha pasado en África en los últimos 20 años, lo que ha pasado en Grecia en los últimos 20 años, lo que ha pasado en Europa, lo que ha pasado en Asia, y no tienes este cambio de... O en Philip Morris no hacían tanto cambio, no hacían de hecho muchos cambios. Yo estoy acostumbrado a que en empresas grandes, pues a lo mejor en 20 años te lo cambien 2 veces, 3 veces como mucho, y ya eso es para mosquearte, pero es que aquí, 6 veces en 20 años, yo no sé si es para despistar al analista, para no dar muchos datos a los competidores, o no sé exactamente por qué lo hacen, pero no me hace ninguna gracia. Que veis lo mismo, la evolución de los volúmenes, pues lo bien que estaría ver cómo han evolucionado los volúmenes en cada región a lo largo de estos 20 años. Pero como te han puesto 6 regiones diferentes, pues no vale para nada. Os lo pongo para que veáis que sí que lo he apuntado. Lo que pasa es que por estas razones no os puedo dar una evolución más práctica. Y bueno, vamos a irnos ya con la historia corporativa reciente de British American Tobacco, y que siempre viene bien para ver en mayor profundidad un poco lo que os he ido ya comentando y que veáis de dónde salen mis conclusiones, que al final
Yo trato de que sean los análisis en menor medida lo menos posible opinión, y si es opinión, que se note que es opinión, pero la mayoría que sean hechos y que ya cada uno con los hechos pues pueda juzgar cómo va a ser el futuro de la compañía. En el caso de British American Tobacco, en el año 2004 pues vendió Etinera, que es la actual logista de Italia, y tenéis felizmente la furgoneta de logista al lado del Coliseo, que a los accionistas de logista pues le vino muy bien, fue una operación muy buena. En el año 2004, Brown & Williamson, que era una filial de Bats, de British American Tobacco, se va a fusionar, como ya os he comentado, con Reynolds para formar Reynolds American, de la que British American Tobacco pues poseería el 42%. En el año 2005, con la fusión con Reynolds en Estados Unidos, pues como os comenté, British American Tobacco pasa a desconsolidar sus resultados de Estados Unidos. Este año va a adquirir también Restomat, que era el mayor operador de máquinas de vending de cigarrillos en Suiza, por 25 millones de libras. Es decir, que no era un fabricante de máquinas de vending, sino que lo que hacía era instalar máquinas y luego llevarse como un pequeño estanco, ¿no?, en forma de máquina en Suiza. Luego, en el año 2005, British American Tobacco se gastó 271 millones de libras en cerrar fábricas en Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda e Irlanda, para ahorrar costes. Pues al final, lo que os he comentado, no se ha apuntado cada año dónde cerraban fábricas o las abrían, pero la tendencia era cerrarlo en economías prósperas con mano de obra más cara y abrir las fábricas en países más económicos. En este año también, pues por motivos regulatorios de competencia, pues British American Tobacco va a vender algunas marcas de Gallagher, que es otra tabaquera que consolidaron, con una ganancia de 68 millones de libras. Y finalmente, en 2005, como veis a la derecha en la foto, British American Tobacco pues probó a lanzar Lucky Strike como nueva marca de snus en Suecia y en Sudáfrica. No han vuelto a hablar de ella, así que me imagino que tampoco fue de manera muy buena. Como os comenté, en el año 2006, Reynolds American, de la que British American Tobacco poseía el 42%, adquirió por 3.500 millones de dólares la empresa Conwood, que era la segunda compañía de tabaco sin humo en Estados Unidos, propietaria de la marca de Moist Snuff, Grizzlies, que tenéis a la derecha, y que representaba el 70% de sus ingresos, lo que hemos denominado tabaco oral tradicional. En el año 2007, British American Tobacco vendió su negocio de tabaco para pipa en Dinamarca a Orlik Tobacco por 24 millones de euros. Y finalmente, en 2007, British American Tobacco resolvió el contrato para usar la marca Chesterfield, que no era suya, en algunos países del sur de África. Pues al final tenía una licencia para utilizar una marca que no era suya en algunos países. En 2008 adquirió British American Tobacco el 67,65% que no poseía de la Escandinava ST, que aglutinaba más del 60% de las ventas de cigarrillos en Escandinavia por 1.151 millones. Quiere decir que en Escandinavia lo que se lleva es el snus y que los cigarrillos estaban muy de capa caída, pero bueno, si la apalancaron y aguantó más o menos el negocio, pues hasta seguro le hicieron un buen retorno. En 2008, British American Tobacco pasó del 7% de participación a un 36% la turca Tekel por 860 millones de libras. Y finalmente, en 2008, Imperial Tobacco Canadá, que era una filial de British American Tobacco, pagó una multa de 102 millones de libras por un pleito relativo a exportaciones a Estados Unidos de productos del tabaco en los años 80 y 90. Al final, fijaos si es tardía la justicia, que tardó en este caso, pues eso, 20 o 30 años. En 2009, Reynolds adquirió Niconovum AB, que era una compañía sueca de terapia para dejar la nicotina, por 44 millones de dólares. Ahí a la derecha tenéis una foto de algunos de sus productos. Y bueno, en 2009 también British American Tobacco adquirió Bentoel en Indonesia, que era una tabaquera. Y en 2010 pues hubo una subida de precios del 50% en Turquía por el alza de impuestos especiales, y esto repercutió en los resultados de Tekel, dándose British American Tobacco un deterioro de 293 millones de libras. Esto es un poco lo que os he comentado en la parte de la contabilidad de la cuenta de pérdidas y ganancias de BATS, de British American Tobacco. Como veis, se dan un deterioro de 293 millones.
Si vamos en la diapositiva anterior, vemos que la había adquirido por 860 millones. Pues de esos 860 millones, a lo mejor 2/3 formó el fondo de comercio, y de ese fondo de comercio, como la empresa tuvo caída de beneficios y no iba a ganar tanto dinero como se preveía cuando se hizo la valoración del precio a pagar por la compañía, pues se tuvieron que hacer un deterioro contable que no supone salida de caja, pero lo que sí te indica es que esa inversión está yendo peor de lo que se pensaba. En el año 2011, British American Tobacco adquiere ProTabaco, que era la segunda mayor tabaquera de Colombia, por 461 millones de dólares. Casi siempre los datos son en libras, pero hay ocasiones en las que la compañía te daba los datos en otras divisas. En este caso, la operación se llevó a cabo en dólares. En 2012, British American Tobacco adquiere CN Creative, que era una compañía dedicada a desarrollar productos de vapeo, por 140 billones de libras. Ya estaba ahí ojo a visor al vapeo. En 2013, Reynolds comenzó a comercializar la marca Vuse en Colorado, en Estados Unidos, expandiendo su comercialización a nivel nacional al año siguiente. Y también en 2013, British American Tobacco lanza la marca de vapeo Vibe en UK, en Reino Unido, siendo la primera gran tabaquera en hacerlo. Y finalmente, en 2013, British American Tobacco comenzó una joint venture, una alianza comercial con China National Tobacco en China. Esto sería curioso, a lo mejor alguna ocasión, alguna semana, el analizar China National Tobacco. Yo no creo que no me voy invirtiendo en ella, pero bueno, sería curioso el ver qué sucede en China con este tema del tabaco. Pero bueno, para más adelante. Por un tiempo descansaremos creo yo, de compañías tabaqueras. En 2014, pues Reynolds, que en la práctica era British American Tobacco, adquirió Lorillard Tobacco por 27.400 millones, operación que, para ser autorizada, supuso la venta a Imperial Tobacco de las marcas Winston, Salem y Cole por 7.100 millones de dólares. No sé si algún día analizaremos Imperial Tobacco, pues es interesante porque es el mayor accionista de Logista. Y sé que Logista os interesa a muchos de vosotros. Yo soy accionista, sé que también puede ser interesante algún día analizar Imperial Tobacco, porque un activo importante que tiene es su participación en Logista. Esta compañía, Lorillard, poseía Newport, que era la marca de cigarrillos mentolados líder en Estados Unidos, y otras 4 marcas de cigarrillos al uso, que eran Kent, True, Maverick y Old Gold. En 2014 también British American Tobacco invirtió 4.600 millones de dólares en una ampliación de capital que hizo Reynolds para mantener su 42%. Pues al final Reynolds parte lo pagó en efectivo, parte en acciones a Lorillard por adquirir esta compañía, y para no diluir su participación, pues British American Tobacco acudió a la ampliación de capital. En 2014, una filial de British American Tobacco llegó a un acuerdo judicial por 374 millones de libras por un pleito relativo al uso de amianto en productos de la filial. Esto es de la época que tenían negocios no relacionados con el tabaco. En 2015, British American Tobacco adquirió TDR, que tenía su sede en Croacia y era líder en tabaco en los Balcanes. En 2015 adquirió también la compañía los minoritarios de la filial de Brasil, que era Souza Cruz. En 2015, British American Tobacco adquirió THIC, que era la líder en vapeo en Polonia, por 550 millones de euros, y llegó a un acuerdo para compartir tecnología relativa al vapeo con Reynolds, que tenía Vuse, ¿no? Y tenía una buena tecnología. Y finalmente, en 2015, British American Tobacco lanzó su primer producto de tabaco calentado, que era el Glo eFuse, que lo tenéis ahí a la derecha, en Rumanía, y luego también lanzó la marca Vibe de vapeo en Italia, Francia, Polonia, Alemania y Polonia. En 2016, a finales de año, British American Tobacco va a lanzar Glo en Sendai, Japón, y que se iba a convertir en uno de los mayores mercados del mundo de tabaco calentado. En 2016, British American Tobacco lanzó su primera tienda de Vibe, de la marca Vibe, en Milán, Italia. La tenéis ahí a la derecha, no sé si es concretamente esa, pero ahí tenéis cómo es una marca de Vibe, que es curioso porque puedes ir allí a comprar de una especie de cajero que tienen allí el vapeo. Luego, en 2017, British American Tobacco ejerció un derecho que poseía
y adquirió la participación mayoritaria que no tenía de Reynolds por 49.400 millones de dólares, parte en efectivo y parte en acciones. Hizo una ampliación de capital aproximadamente de un 10%, pero luego ha ido compensándolo con las recompras y actualmente pues, se ha mantenido estable el número de acciones en circulación de British American Tobacco. Y finalmente en 2017, British American Tobacco adquirió Bulgar Tabac por 110 millones de libras y Fábrica Dujana Sarajevo por 39 millones de libras, incluyendo ambas marcas de tabaco y el negocio de distribución de tabaco. Eso es algo que British American Tobacco siempre le ha gustado decir, que más o menos el 50% de todo el tabaco que comercializa suyo, pues lo distribuye también ella misma. En 2018, British American Tobacco adquirió la compañía de retail líder en vapeo en Alemania. En 2018 estaba cercana a la resolución por acuerdo de un caso en Canadá muy importante, que de perderse tendría un gran impacto para British American Tobacco. Era el equivalente a los pleitos del 98 de este gran acuerdo de las tabaqueras en Estados Unidos. Entonces, en Canadá la filial lo que empezó a hacer es acumular efectivo y prestárselo a la matriz, pero no le repartía dividendos cara a ir capitalizándose para el momento de que se llegase al acuerdo, que lo veremos en años posteriores. En 2019, British American Tobacco adquirió Twisp, que poseía unas 70 tiendas de vapeo en Sudáfrica, un negocio de distribución nacional y un e-commerce de vapeo, además de la propia marca Twisp. Y lo que hizo fue migrar a la marca Vuse en 2020, la estrategia que os he comentado de quedarte con la distribución y las relaciones comerciales y hacer una transición a tu marca. En este caso a la derecha, pues ahí tenéis cómo era este dispositivo de Twisp, o uno de ellos. En 2019, British American Tobacco va a lanzar su tabaco oral en Rusia, pero a finales de año se suspendió para toda la industria la comercialización por, en palabras de British American Tobacco, prácticas de marketing irresponsables de la competencia. No sé qué hicieron, pero bueno, a lo mejor dirigirse a menores o algo así. Finalmente, en 2019, British American Tobacco comentaba que en algunas ciudades de Estados Unidos se habían prohibido los cigarrillos mentolados, pero en la práctica se estaba produciendo venta transfronteriza, o sea que no estaba funcionando muy bien. Lo que pasa es que, claro, con las tabaqueras nunca te puedes fiar del todo de los datos que te den de contrabando, porque lógicamente tienen un interés en exagerarlos, pero bueno, parece que era así. En 2020 la FDA norteamericana anunció que todos los cartuchos de sabores de vapeo distintos a tabaco y mentolado debían pasar por un proceso de autorización y que mientras no se podrían comercializar. Y bueno, pues British American Tobacco solicitó autorización para 15 productos. En 2020 British American Tobacco lanzó Glo Hyper, que se caracterizaba por tener un 30% más de tabaco, logrando tasas de conversión mucho mayores en comparación a las del anterior producto. Quiere decir que lo que hacía también era calentar a una temperatura más elevada y que no llegaba a la de combustión. La combustión se producía, si mal no recuerdo, a 900 grados y esto lo que hacían es, en vez de calentar el tabaco a 200, 250, pues se iban a 300, 300 y poco y tenías varios niveles de calentamiento para, me imagino, obtener un sabor más auténtico o no sé, la verdad es que no lo he probado. Pero bueno, algo mejor sí que le fue. Y finalmente, en 2020, British American Tobacco adquirió algunas marcas de Modern Oral, de este tabaco oral moderno, de la marca Drift en Estados Unidos, que cambió a la marca Velo y le permitió aumentar sus variedades ofrecidas al público de 4 a 28, tanto en sabores como en niveles de nicotina, porque en este Modern Oral es habitual que tú puedas coger las bolsitas estas con sabores y nicotina, pues nicotina sintética, pues la puedes coger desde niveles muy bajos a niveles muy altos, eso a gusto de consumidor. En 2021, British American Tobacco lanzó su primer Vuse con CBD en Estados Unidos, que lo tenéis ahí a la derecha. No lo conocía yo que existía esto. En 2021 la división de productos de nueva generación redujo por primera vez pérdidas y en 2021 también se suspendieron las ventas de tabaco oral con nicotina sintética en Alemania
hasta que se clasificase el producto y en su caso se autorizase, que es un poco lo que comenté al principio en los riesgos. En 2021 British American Tobacco vendió su negocio de cigarrillos de Irán. Básicamente lo que ha hecho es salirse de economías, de mercados problemáticos. Luego veremos que también se fue de Rusia y Bielorrusia. Y finalmente, en 2021, British American Tobacco adquirió el 19,9% de la cotizada Organigram, que estaba centrada en el desarrollo de productos de nueva generación con cannabis, en ese momento de CBD. Y en el año 2022, en la línea con lo anterior, British American Tobacco adquirió una participación minoritaria en Sanity Group, que era la líder en Alemania en productos con cannabis. Dentro de lo que es la Unión Europea, Alemania está bastante avanzada en el tema de regulación del cannabis, en el sentido de que hay más permisividad con el cannabis que en otros países de la Unión Europea. En 2022, la división de productos de nueva generación de British American Tobacco redujo sus pérdidas respecto a 2021 en 578 millones de libras. Y finalmente, en 2022, pues como ya os dije, pues comentaban que ya habían acabado con las reestructuraciones en la compañía, por lo que en adelante no deberían tener mayores cargos por este concepto. Y la verdad es que en 2023 y 2024 lo han cumplido. En 2023, la división de productos de nueva generación de British American Tobacco fue rentable por primera vez, eso sí, sin contar los gastos de estructura del grupo, reduciendo pérdidas en 398 millones. Tener en cuenta que cuando una compañía nos reporta los beneficios operativos o pérdidas de cada división, normalmente no incluyen el gasto de estructura, que es las oficinas centrales. Entonces, bueno, pues a lo mejor puede ser rentable a nivel divisiones, pero no sea a nivel total rentable por si le sumas la parte de la estructura. Pero bueno, era un gran paso para la empresa. En el año 2023, British American Tobacco vendió los negocios de Rusia y Bielorrusia por entender que no era sostenible mantener en estas geografías sus operaciones. La verdad es que fue un vendedor forzoso, no vendió a muy buen precio, porque renunció, si me lo recuerdo, unos 200 millones, así aproximadamente, de libras de beneficio operativo, y no sé si le sacó 400 o 500 millones, o sea que tampoco... Pero bueno, yo creo que con tal de no regalarla, pues se conformaba con lo que le diesen. Curiosamente, Philip Morris ha aguantado allí. A ver si... Y es curioso porque leyendo para el anterior vídeo, el de Reynolds, libros sobre historia relacionada con el tabaco, pues en todos los libros comentaban que en periodos de guerra se aumentaba muchísimo el consumo de tabaco. Y tiene sentido que con la cantidad de gente que ha estado movilizada en Rusia y en Bielorrusia durante la guerra, pues si se llega a una paz y tú consigues que puedas volver a cierta normalidad con tu negocio allí en Rusia y en Bielorrusia, pues que probablemente hubiese subido el consumo. Pasó después de la Primera Guerra Mundial, pasó después de la Segunda Guerra Mundial, en fin. Entonces, bueno, al final sus razones han tenido. Es difícil saber exactamente cuáles son. Si es verdad que era complicado el traer tabaco desde fuera, ya no podías traerlo por la Unión Europea. Luego encima los productos de tabaco calentado pues ya no los fabricaban allí. Era bastante lío. Pero había sanciones, presiones de los diferentes gobiernos, que hay que tener en cuenta que son británicos, tienen la sede en Reino Unido. No es la misma presión que puedes tener, por ejemplo, en Grecia con Carillia Tobacco o la presión que puedas tener en Londres. Pero bueno, el caso es que se fueron de Rusia y Bielorrusia. En 2023, finalizando, pues British American Tobacco se dio un deterioro de 27.300 millones de dólares en la división de Estados Unidos, tanto por lo relativo a los cigarrillos, afectados por la potencial prohibición de los mentolados, como el frenazo de su negocio de vapeo, que ya explicamos, afectado por la venta de contrabando y el hecho de no poder comercializar los sabores que le gustaría. También en 2023 comentaba British American Tobacco que en Estados Unidos su negocio de vapeo ya tenía márgenes operativos similares a los cigarrillos. También consiguió British American Tobacco que le permitiese en Estados Unidos seguir comercializando su Vuse de vapeo mentolado, pero no así los de sabores afrutados.
Y finalmente, pues en 2023, British American Tobacco amplió su participación en Organigram, que era esta cotizada que desarrollaba productos de cannabis, del 19 al 45% por 75 millones de libras. A partir de 2024, British American Tobacco comenzó a considerar contablemente sus marcas de cigarrillos en Estados Unidos como de vida finita, finita en contraposición a infinita, y por tanto las amortizaría de su balance de situación en 30 años a razón de 1.400 millones de libras anuales. Entonces, claro, cada año pues hay que quitar estos 1.400 millones para calcular el beneficio operativo de la compañía, y por eso parece que gana menos dinero de lo que realmente gana. Esto y otros temas también. Al final es un tema formal, es un tema contable, porque realmente el negocio de cigarrillos en Estados Unidos no va a dar menos dinero por el hecho de que tú hagas esta amortización por considerar su vida finita, que si no hiciesen la amortización por considerar que su vida sigue siendo infinita, van a seguir dando exactamente el mismo flujo de efectivo en uno o en otro caso. Pero bueno, por motivos contables lo hicieron. Luego también en 2024, British American Tobacco se dio una prohibición por un acuerdo que zanjaba un gran pleito en Canadá por valor de 6.203 millones de libras, que ya comentamos. Tendría que pagar una cantidad inicial y luego un porcentaje sobre los beneficios netos de los productos tradicionales del tabaco hasta que pagase toda esa cantidad. Entonces tenía unos 3.000 millones y pico millones de libras en efectivo, en préstamos a British American Tobacco, a la matriz, y en efectivo en la filial de Canadá. Entonces va a tener que dar una cantidad inicial, que a lo mejor son 2.000 millones, 3.000 millones, y luego los restantes 3.000, 3.500 millones, pues lo iría devolviendo poco a poco del porcentaje sobre los beneficios solo de los productos del tabaco tradicionales, no de lo que gane por vapeo, lo que gane de otros productos, solo de los cigarrillos puros o lo que sea que tenga por allí. Y nada, pues realmente el negocio sigue adelante. En el caso de Philip Morris entregaron parte de la participación como pago. British American Tobacco pues había sido, para bien o para mal, había sido una estrategia diferente y había acumulado efectivo. Yo no la veo mal, porque realmente con lo que cuesta hoy en día conseguir nuevos negocios de tabaco, porque está ya todo cogido, entre comillas, pues el no perder esa filial, ¿para qué quieres tú tanto efectivo si luego para qué lo utilizas? ¿Para hacer alguna recompra o devolver deuda? Entonces, bueno, yo creo que se irá eso normalizando poco a poco, se quitan esta incertidumbre porque ya por fin la han pactado y nada, seguir adelante. Es verdad que cuando no sabes, cuando no conoces los antecedentes, sí que da rabia que te sorprendan con una noticia así y decir, ostras, que tenían ahí 3.000 millones escondidos en Canadá y resulta que ahora tienen más deuda si tengo que hacer ese ajuste o tal. Pero bueno, como os he comentado, no era ningún secreto, en sus informes anuales, desde, creo que os he comentado en 2018 ya, o 2016 era público en sus informes anuales, estaba allí. Digo, claro, habría que habérselo leído. Pero bueno, tampoco cambia tanto la foto de lo que es la compañía en general. Pero bueno, está ahí para que lo sepáis. Luego en 2024 British American Tobacco vendió un 12% de su participación en la participada de la India ITC, quedándose con un 25,5% de la misma. Es decir, que no es que vendiese un 12% de las acciones que vale en bolsa esta compañía hindú, sino que de toda la participación vendió un 12%. Pero bueno, necesitaría dinero en ese momento, lo que fuese, para devolver deuda. Yo no lo habría vendido. Si es verdad que los analistas en ejercicios anteriores, en las conference call, pues sí le preguntaban, oye, ¿cuándo vas a vender la participación de la India, tal? Y bueno, pues al final la han vendido una parte. Yo creo que sería más interesante incluso en un mercado tan potente como el de la India y que no tiene esa posibilidad de que te disrupcionen con productos de nueva generación, al menos por ahora, el aumentar esta participación. Pero bueno, es cosa mía. No lo digo por otra cosa, sino al final, ¿a qué vas a dedicar el dinero como British American Tobacco? A comprar empresas de cannabis que no sabes muy bien si van a dar algún día beneficios o no sé qué. Mira, te compras, no te digo que sea la empresa más barata del mundo, creo que está per 25, está así sobre el papel sin haber hecho ajustes ni nada, ITC, pero oye, crece a lo mejor un 10% cada año, 8%,
y lleva haciéndolo 20 años, ¿sabes? Que al final hay mucha población en la India, hay mucho fumador, tal, no sé. Igual a futuro van por ahí. Bueno, continuamos. En 2024 Canadá legisló que las advertencias sanitarias se incluyesen también en los propios cigarrillos, ahí lo tenéis a la derecha, que al menos no en la boquilla, pero sí, bueno, un poco desagradable, ¿no? Que estás fumando un cigarrillo y que en la cara de quien te está viendo pues ponga fumar provoca cáncer. Bueno, no sé. Al final el regulador pues entiende que esto es útil, pues bueno, no sé si lo copiarán o no en otros países. Pues mira, a lo mejor es más trabajo para Mikel y Costas, ¿no? El tener que hacer nuevo todo esto y más complicado. En 2024, 4 de los 7 principales mercados de vapeo de British American Tobacco eran rentables a nivel de división sin tener en cuenta los gastos de estructura. Y en 2024, pues finalmente el gobierno de México prohibió la comercialización de los vapers, que es un poco lo que os comento, que al final cada país va un poco a lo suyo. Y acabando, en 2025 la participada de British American Tobacco de la India ITC realizó un spin-off de ITC Hotels. Pues al final eso es un holding como las antiguas tabaqueras que tiene tiene negocios muy diversos y uno de ellos pues era una filial de hoteles y han hecho ahora un spin-off, la han regalado a los accionistas y era la tercera hotelera de la India. Y British American Tobacco pues sí que decía que tenía en mente vender la participación porque no tenía ningún sentido que ellos fuesen propietarios de una empresa de hoteles. Y nada, esto ha sido todo. Aquí tenéis un Fórmula 1 con la publicidad de Views, también la hay con Velo. Y bueno, a ver cuánto tiempo les dura el que le dejen poner publicidad de lo apeo, ¿no? No sé si al final lo acabarán prohibiendo o no, pero por ahora están aprovechando para promocionarse. Y nada, espero que os haya resultado interesante. Nos vemos la semana que viene y que tengáis un fantástico fin de semana los que veáis este vídeo hoy o mañana.